Capítulo 17. Libertad de conciencia, pensamiento, opinión, expresión y prensa. Con una cierta frecuencia se utiliza como sinónimos los términos de libertad de conciencia, pensamiento, opinión, expresión y prensa, y es lógico, pues todos los términos hacen referencia a un mismo hecho, y todo el mundo lo entiende, la libertad personal. Ahora bien, dicho esto, es conveniente hacer algunas matizaciones sobre los citados términos, pues, aunque puedan ser considerados como sinónimos en términos generales, lo cierto es que no lo son. Y es importante y necesario hacer estos distingos porque se está produciendo un fenómeno nuevo en los estados democráticos, que es una vulneración sutil e informal y sumamente eficaz de estos derechos por la vía de hecho, por parte de determinados colectivos. Se trata de una vulneración casi imperceptible, pero de gran penetración y sumamente eficaz, que poco a poco, y aunque sea de forma irregular, va ganando intensidad y en algunos casos privan a la persona totalmente de libertad. Es decir, el Estado democrático como tal sí respeta legalmente estas libertades, pero determinados colectivos las vulneran por la vía de hecho y muchas veces amparándose precisamente en las libertades que le otorga el Estado democrático. Lógicamente, un Estado democrático puede también violar estas libertades, pero en este caso el ciudadano puede acudir a los tribunales de justicia para que se restablezca su libertad. Sin embargo, cuando se trata de una vulneración informal y sutil de estos derechos realizada por colectivos, el ciudadano está completamente indefenso. Cabe preguntarse ¿por qué pasa esto? Podemos decir, en términos generales, que ello se debe a que se ha implantado en los estados democráticos una concepción pasiva y estática de la democracia. Cuando en un mundo cambiante como el actual, la democracia tiene que ser activa para no permitir que los enemigos de la democracia, amparándose en las libertades que la democracia otorga, la vulneren desde dentro. Pasemos ahora a examinar las diferencias entre la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si bien, teniendo en cuenta que el enfoque de estos temas se hace desde el punto de vista político-social, que es el que aquí interesa, y por motivos didácticos, empezaremos por la libertad de pensamiento y dejaremos para el final la libertad de conciencia. Libertad de pensamiento. Como todo el mundo sabe, el pensamiento es libre y no tiene reflejo exterior, es decir, lo que uno piensa, lo sabe uno mismo y queda en la mente del pensante. Por lo tanto, nadie puede saber lo que pensamos, lo que significa que mientras no se invente una máquina que sea capaz de leer el pensamiento, los políticos no sabrán lo que pensamos y no nos podrán castigar por ello, ni privar de nuestra capacidad de pensar libremente. Desde este punto de vista, el pensamiento es libre, pues lo que uno piensa no lo puede impedir otra persona. Ahora bien, cuando aquí se habla de libertad de pensamiento, no nos estamos refiriendo al hecho de que no podamos pensar libremente o que puedan impedirnos pensar, sino al hecho de que nos condicionen nuestro pensamiento para manipularnos como un rebaño. Mucha gente pensará que esto no es posible, que es imposible, y lo cierto es que todos estamos condicionados, absolutamente todos. Efectivamente, no es lo mismo nacer y criarse en un ámbito cultural que en otro, y nuestro ámbito cultural condiciona nuestro pensamiento. Por lo tanto, desde este punto de vista, todos estamos condicionados. Y es lógico que sea así, porque el ser humano es un ser social que necesita vivir en sociedad. Por lo tanto, este condicionamiento social es consustancial al ser humano y necesario. Es más, este condicionamiento social es imprescindible para la formación y desarrollo de la personalidad del individuo. Efectivamente, se dice que una persona carece de personalidad cuando no tiene un criterio. Unas veces dice una cosa y otras lo contrario. Pues bien, los principios y valores los adquiere el individuo conviviendo en sociedad. Y si la persona carece de principios y valores, unas veces dirá una cosa y otras veces otra. Si decimos que el condicionamiento social es bueno e imprescindible para la formación y desarrollo del individuo, también decimos que cuando condicionan nuestro pensamiento nos pueden manipular como un rebaño. Habrá que explicar de qué estamos hablando en un supuesto y en el otro. Podemos decir que el condicionamiento social en el cual el individuo desarrolla su personalidad
no impide la reflexión al individuo, es decir, no le impide pensar con criterio propio y valorar cualquier criterio. En cambio, atentan contra nuestra libertad de pensamiento todos aquellos condicionamientos políticos sociales que no dejan lugar para la reflexión, es decir, pensar. Por desgracia, este condicionamiento totalitario ha existido siempre y ha sido clave para el sometimiento del pueblo. Baste con recordar a los faraones, a los reyes absolutistas y emperadores por mandato divino, que eran auténticos dioses para la sociedad en la que gobernaban, y por lo tanto podían hacer lo que quisieran, nadie se lo podía cuestionar, era la voluntad de Dios, y si a alguien se le ocurría poner en duda este pensamiento, lo defenestraban. Hoy en día ocurre lo mismo, exactamente igual y el mismo método. Lo único que cambia es el argumento. Antes era Dios y ahora, en una sociedad más laica y cambiante, lo es el sentimiento que sea. Cualquier sentimiento es válido con tal que permita la manipulación. Piénsese, por ejemplo, en el nazismo, donde unos dirigentes impusieron su criterio a todo un pueblo y al final todo el pueblo asumió que el criterio de sus dirigentes era el suyo propio. Es decir, las personas dejaron de tener criterio político-social propio y por lo tanto obedecían como corderos lo que decían sus dirigentes políticos y defendían y luchaban hasta la muerte por dichos criterios. La clave del nazismo y de los totalitarismos no es convencer que su idea es lo mejor para el pueblo, sino convencer a los suyos de que los que no piensan como ellos son los enemigos del pueblo, gente odiosa y por lo tanto no tienen derecho a nada y hay que defenestrarlos. En Alemania había gente que estaba en contra del nazismo, pero la defenestraban y gracias a ello, poco a poco impusieron la idea de que quien no pensase como los dirigentes nazis no era alemán, lo que significa que la gente que se sentía alemana no se cuestionaba si lo que imponían los dirigentes nazis era bueno o malo para Alemania, simplemente obedecía, como si fuese un mandato divino. Viene siendo lo mismo que el mandato divino de los faraones, reyes absolutos, emperadores, etc. Lo expuesto no es algo del pasado, sino que hoy en día se sigue produciendo y una sociedad democrática no debe permitirlo y tiene que castigarlo si no quiere desaparecer. Piénsese, por ejemplo, en la España actual, en la cual algunos dirigentes políticos independentistas catalanes han dicho que los que no piensan como ellos no son catalanes, vivirán en Cataluña, pero no son catalanes. Y esto se lo dicen a gente que tiene tanto más arraigo que ellos en Cataluña. Es decir, se valen de los sentimientos para no dejar pensar a la gente si lo que dicen y hacen es bueno o malo para Cataluña. Simplemente por el hecho de ser catalán tienes que pensar como ellos y obedecer, y si no, significa que no eres catalán. Y si alguien cuestiona su planteamiento y da otra opinión por considerar que es mejor para Cataluña, lo defenestran. No vaya a ser que el pueblo haga caso a esa otra persona y pierdan el poder. Lo dicho aquí del totalitarismo independentista le es de aplicación a cualquier pensamiento totalitario, que en política, por desgracia, es más frecuente de lo que parece. Si bien, claro está, en cada caso cambia de argumento. Si en el caso de los independentistas catalanes el argumento era la catalanidad de la persona, en un partido totalitario lo es la ideología. Mi ideología es buena y la contraria es mala. Sin argumentar nada o con argumentos espurios. Todo lo malo que pasa en la sociedad es por culpa de los contrarios, que es gente odiosa. Si no fuera por los contrarios, todos podíamos vivir de maravilla y ser felices. Podemos decir, por tanto, que a los políticos totalitarios no les interesa solucionar el problema ni saber cuál es la causa, ya que los políticos totalitarios se valen de nuestros problemas y sufrimientos para echar la culpa al contrario y de esta forma conseguir que odiemos al contrario y que no escuchemos lo que dice. Y lo peor de todo es que en circunstancias así es muy difícil reflexionar y pensar lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo. Lógicamente un político puede defender su postura y criticar la contraria, pero lo que no puede hacer un político es enfrentar al pueblo y crear odio. Resumiendo, los ataques a la libertad de pensamiento no son actos que nos impidan pensar, sino que son actos previos al pensamiento, basados en sentimientos y odio al contrario, que condicionan nuestro pensamiento en ese tema concreto, de tal forma que impide toda reflexión sobre la cuestión
y pensar si lo que dicen es correcto o no, si está bien o está mal. Todo lo dicho se puede resumir en unas frases. Si te cuestionas esto, o si pones en duda esto, es que no eres un buen... Y aquí podemos poner lo que se quiera. Alemán, catalán, socialista, de derechas, demócrata, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si uno se siente alemán, catalán, socialista, de derechas, demócrata o lo que sea, no puede pensar de forma distinta de la que le indica. Con lo cual, poco a poco, uno termina asumiendo como propias ideas y valores impuestos sin poder reflexionar y valorar por uno mismo dichas ideas y valores. Y de esta forma tan simple, utilizando nuestros sentimientos, nuestros propios valores y en definitiva lo que nosotros sentimos, nos condicionan, pues equipara lo que ellos dicen con lo que sentimos nosotros y para evitar que nadie se lo cuestione, le añaden el sentimiento de odio al que no piense como ellos. Y si ello no es suficiente, añaden la defenestración al disidente. La defenestración es muy importante en estos casos, pues acalla las críticas. No es de extrañar, por tanto, que para garantizar el respeto efectivo a los derechos humanos se establezca que toda apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por ley. Artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Libertad de opinión, libertad de expresión. De la libertad de expresión ya se habló al inicio del tema y en este sentido nos remitimos a lo ya dicho. El motivo por el cual aquí volvemos a tocar el tema es porque generalmente se suelen utilizar como sinónimos los términos de libertad de opinión y libertad de expresión. Ello se debe a que, en la práctica, al exponer un criterio es difícil determinar si estamos ante un caso de libertad de opinión o libertad de expresión. Podemos decir en términos generales que la libertad de opinión es la manifestación de lo que uno piensa sobre un tema, como un criterio personal, es decir, es una valoración personal sobre ese tema en cuestión, lo que significa que implícitamente estamos reconociendo que otras personas van a tener valoraciones distintas sobre ese mismo tema. La libertad de expresión es la manifestación de lo que uno piensa sobre un tema, pero no como una valoración personal, sino como un criterio a seguir o a tener en cuenta. Ahora bien, al margen de esta clasificación más o menos teórica, es evidente que la libertad de expresión, como manifestación expresa de una valoración personal, está comprendida dentro del derecho a la libertad de opinión. Desde otro punto de vista, podemos decir que la libertad de opinión es el hecho de poder decir algo en el ámbito puramente privado sin que ello implique la defenestración de la persona. Si fuese en público, estaríamos ante un supuesto de libertad de expresión. Por ejemplo, en la época nazi hubo padres que fueron defenestrados y otros desaparecieron por manifestar opiniones en contra del nazismo en el ámbito puramente familiar. Los denunciantes fueron sus propios hijos, la gran mayoría menores de edad, y ello era la consecuencia de lo políticamente correcto según la ética política reinante en ese momento y promovida por los políticos nazis. Al terminar la guerra y finalizar la propaganda del odio, al contrario, la gente poco a poco fue tomando conciencia de lo que había pasado y muchos hijos se suicidaron. Mucha gente pensará que lo expuesto en el párrafo anterior son cuestiones del pasado y por desgracia no es así. Solo es necesario escuchar lo que sale en los medios de comunicación españoles de que muchas familias de la zona vasca y catalana ya no pueden hablar de política por los odios que ello conlleva. Lo que demuestra es que tanto los políticos que promueven la apología del odio como los políticos que la consienten no son demócratas ni les importa el pueblo y que el único interés que tienen por el pueblo es la utilidad que pueden obtener del pueblo en beneficio de sus propios intereses. No está de más recordar aquí que la democracia se fundamenta en el respeto a la persona y en la disparidad de ideas. El pensamiento único no es democracia. Desde otro punto de vista, y ello es esencial y fundamental en toda democracia, al hablar de libertad de opinión, nos estamos refiriendo al derecho a recibir una información completa y veraz para poder formar una opinión válida. Efectivamente, si en vez de darnos toda la información sobre un hecho, nos dan una información sesgada y partidista,
deduciremos una opinión equivocada al estar condicionada por la información recibida. De ahí la importancia de la libertad de información. Por ello, el derecho a la libertad de opinión encierra dos derechos fundamentales en toda democracia. 1. El derecho a recibir una información completa y veraz, que únicamente se consigue mediante una auténtica libertad de información. Y 2. El derecho a poder dar una opinión sin que implique vituperación hacia su persona, por el mero hecho de exponer ideas discrepantes. Para terminar con este apartado, no está de más decir que no hay mayor mentira que una verdad a medias con la intención de engañar. ¿Por qué decimos esto? Porque con mucha frecuencia la prensa, en vez de dar información veraz, da una información cierta pero incompleta, con lo cual está creando una determinada opinión manipulada. Ello es algo que el lector debe tener siempre presente y debe ser crítico y reflexivo con las noticias que lee. Libertad de prensa, libertad de información. La libertad de prensa es un reflejo de la libertad de expresión, por lo tanto, en términos generales, cuanto se ha dicho de la libertad de expresión le es de aplicación. Se habla de libertad de prensa porque la prensa en su día fue el medio de comunicación más importante, lo cual ya no es así. Hoy en día es más correcto hablar de libertad de información, ya que debido a los avances tecnológicos, la prensa es uno más de los medios de comunicación existentes, radio, televisión, internet o cualquier otro medio de comunicación de la información. Se dice que la prensa es el cuarto poder de la democracia, si bien hoy en día sería mucho más correcto decir que los medios de comunicación son el cuarto poder de la democracia. Y razón no falta porque sin libertad de información no hay democracia. Por la importancia que tiene este tema de la libertad de información, será desarrollado en un apartado específico. Libertad de conciencia. Lo primero que tenemos que hacer aquí es definir el significado de la palabra conciencia, pues ello evitará equívocos en la exposición del tema. Según el diccionario de la lengua española, las dos primeras acepciones de la palabra conciencia son: 1. Conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. 2. Sentido moral o ético propios de una persona. En estas dos definiciones de la palabra conciencia se constata que la esencia de su contenido es la moral, y el diccionario de la lengua española define la moral como normas que una persona tiene del bien y del mal. Determinado el contenido que debemos dar aquí a los términos conciencia y moral, ya podemos entrar en el estudio de este apartado. Podemos decir que la expresión moral en términos políticos se suele utilizar como sinónimo de religioso, y tiene su lógica, pues la moral de una persona no es ajena a sus valores religiosos. De ahí que muchos políticos prefieran hablar de ética en vez de moral, por considerar que el término moral tiene un componente religioso que hay que desterrar. Lo que deberían saber estos políticos es que una ética carente de moral puede justificar las mayores aberraciones. Basta recordar la época nazi en la cual la ética establecía que los hijos debían denunciar a sus propios padres por el mero hecho de que éstos no estuvieran de acuerdo con el nazismo. Ahora bien, no es lo mismo moral que religión, y esta confusión que hacen los políticos de la moral con la religión ha perjudicado y perjudica mucho a las personas y a las democracias, pues deja tanto a las personas como a las democracias inertes desde el punto de vista moral. Y donde falla la moral, fallan los valores y fallan los principios, y no puede existir una democracia fuerte sin principios ni valores. Lo que todo Estado democrático debe respetar es la libertad religiosa, entendiendo como tal la opción personal que debe tener todo ciudadano para poder practicar la religión que desee, siempre y cuando la religión sea compatible con los valores y normas de convivencia de la sociedad. Esta libertad religiosa es una opción personal que el Estado debe respetar, pero ello no significa que el Estado deba ser ajeno a la conciencia moral de sus ciudadanos. Repetimos, la libertad religiosa no significa que el Estado deba ser ajeno a la conciencia moral de sus ciudadanos. El hecho de que los políticos confundan religión con moral ha hecho que los estados democráticos entiendan que la libertad religiosa debe consistir en que el Estado reniegue de los valores morales que conlleva la religión de su propia sociedad,
tremendo error que deja a las democracias vacías de moral y principios. Varios y diversos son los factores que han influido en las democracias actuales para llegar a esta situación de debilidad moral. Aquí no vamos a hacer un estudio de cuáles son esos factores, pero no está de más decir que, en términos generales, son los mismos factores que han debilitado a las democracias actuales, lo políticamente correcto. Efectivamente, los políticos, en base a lo políticamente correcto, dan a entender que un Estado laico es aquel que reniega de las creencias religiosas de su propia sociedad y, en consecuencia, intentan impedir por todos los medios la enseñanza de las creencias religiosas que imperan en su propia sociedad, base de los valores y principios morales que sustentan a la sociedad y, en consecuencia, a la democracia. Y ello es un pensamiento muy extendido y cada vez más en las democracias actuales, que creen que una verdadera democracia tiene que carecer de principios o valores religiosos. Grave error, y además significa que confunden el Estado ateo con el Estado laico. Un Estado laico es aquel Estado en el cual ninguna confesión tiene carácter oficial. Si el Estado es confesional, es decir, que tiene una religión oficial, no podría aprobar leyes que fueran contra los principios morales de la religión oficial. A modo de ejemplo, en España, por ser un Estado laico, se permite el divorcio y, sin embargo, la religión católica, que es la mayoritaria en España, no permite el divorcio. No ocurre así en muchos países musulmanes, donde la religión tiene carácter oficial y los preceptos religiosos son ley. Ahora bien, que un Estado sea laico, es decir, independiente de cualquier confesión religiosa, no significa que no deba cooperar y colaborar con la religión tradicional y mayoritaria del pueblo, con la finalidad de preservar los principios y valores morales de su propia sociedad. Un Estado laico, aunque solo sea por tradición, tiene la obligación con su sociedad, a la cual representa, de cooperar y colaborar con la religión tradicional y mayoritaria del pueblo, pues es la mejor forma de preservar los valores morales y culturales de la sociedad y, en consecuencia, de la democracia. En España dispone el artículo 16.3 de la Constitución española: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Sin embargo, no siempre los políticos están a la altura de sus obligaciones con la sociedad, tanto por activa como por pasiva. Por activa, en muchas ocasiones, total falta de cooperación y colaboración con la Iglesia Católica y también acciones abiertamente hostiles. Por pasiva, permiten comportamientos vejatorios contra la Iglesia Católica. Las consecuencias de lo políticamente correcto en este ámbito son sociedades que no comprenden porque algunos de sus hijos se transforman en destructores de la propia sociedad democrática en la cual se criaron. Sociedades que no comprenden cómo es posible que haya jóvenes carentes de toda empatía con otras personas y realicen actos sumamente inhumanos. Sociedades que no comprenden cómo es posible que grupos que practican el vandalismo o comportamientos incívicos se jacten y estén orgullosos de lo que hacen. Y, en definitiva, sociedades moralmente débiles. Y esto pasa por pura pedantería política, por creer que la teoría política está por encima de la realidad y al final la realidad se impone. Efectivamente, el ser humano es creyente por naturaleza. Los estudios antropológicos revelan que los homínidos ya tenían sus creencias religiosas hace millones de años y ahora pensamos que por tener unas pocas ideas políticas más o menos democráticas ya no son necesarias las creencias religiosas para preservar la moral de un pueblo. Tremendo error. Muchas personas dirán que el ateo no cree en Dios y que hay personas que creen en Dios pero no en religión alguna, y sin embargo ni uno ni otros carecen de moral. Cierto, y esto es así porque no creer en Dios o no creer en la religión no significa que carezcan de creencias o valores. Ello se debe a que toda persona que vive en un contexto de principios y valores religiosos se empapa de estos principios y valores, y de forma inconsciente la vida adquiere un valor moral y no un mero derecho democrático, el derecho a la vida. Cuestión distinta es que la persona, por raciocinio propio, llegue a la conclusión de que Dios no existe o no crea en Dios, ni crea en religión alguna, pero su ateísmo no es fruto de la ignorancia, sino de una creencia. Dios para él no existe.
Repetimos, en estos casos el ateísmo de la persona no es fruto de la ignorancia, sino de una creencia. Dios para él no existe. Pues bien, si la verdadera democracia es la que mejor transmite los principios y valores de su propia sociedad, valores y principios que han permitido la existencia de la democracia, pensar que la amoralidad mejora la democracia es desconocer al ser humano. A veces tan demócratas queremos aparentar, tan políticamente correctos queremos ser y tan respetuosos queremos ser con otras culturas que renunciamos a nuestra propia cultura, tradiciones, valores y principios, que son los que determinan nuestra sociedad y permiten la democracia. Y un principio moral, por ejemplo, no matar o respetar al prójimo, puede hacer más por la democracia que muchos principios democráticos. Efectivamente, el principio religioso de no matar, desde el momento que la persona lo asume como un valor moral o principio moral que forma parte de él y se ha integrado en su conciencia, tiene más eficacia que el hecho de que en democracia se castigue el asesinato. Dicho esto, y simplificando mucho, ahora podemos comprender por qué personas que nacieron y se criaron en democracia se hacen terroristas asesinos. Pues si la democracia se limita a puras formas democráticas, el mero respeto de las normas democráticas, carentes de moral, no conseguirá transmitir y afianzar una moral democrática, porque el ser humano no es un robot que ejecuta normas, el ser humano es un ser vivo y los sentimientos forman parte de su vida. Por lo tanto, si el individuo está carente de moral, aunque tenga principios y valores democráticos, en un momento dado, cualquier sentimiento puede ocupar su lugar. La ideología nacionalista, el fanatismo religioso, una ideología política, etc. Y a partir de ese momento, los valores democráticos para él dejan de tener sentido, pues desde su punto de vista, lo único que tiene sentido y da valor a la vida y a la sociedad es su creencia en la ideología nacionalista, en el fanatismo religioso, en la ideología política, etc. Y a partir de ese momento, su creencia es la que establece sus valores y lo justifica todo, incluso matar si es necesario, porque ello se hace para un buen fin. O dicho en otros términos, si una persona carece de una base moral y la convencen de las bondades de un determinado fin, cualquier acción será válida para conseguir ese fin que él considera bueno para todos. El fin justifica los medios empleados para conseguirlo. Y desde este punto de vista práctico, esto se puede traducir en que la persona hará lo que sea, incluso matar a cientos de personas, para conseguir ese fin que él considera bueno para todos. Sin embargo, si una persona tiene plenamente interiorizado en su conciencia que no debe matar a otra persona, no es fácil que la convenzan para asesinar a una persona en defensa de un determinado fin. Resumiendo, para que una democracia sea fuerte necesita principios y valores sólidos, y para tener principios y valores sólidos, la moral de sus ciudadanos también tiene que ser sólida. Y para que los ciudadanos tengan una moral sólida es imprescindible que los ciudadanos sean educados en los principios y en los valores morales de la cultura de su país en la cual viven. Repetimos, para que los ciudadanos tengan una moral sólida es imprescindible que los ciudadanos sean educados en los principios y en los valores morales de la cultura de su país en la cual viven. Por lo tanto, la libertad de conciencia no significa educar a los ciudadanos sin creencia religiosa alguna, sino, respetando la libertad religiosa, educar al ciudadano en sus valores religiosos y morales, que no es lo mismo. Después ya decidirá la persona si creer, no creer o en qué creer. Lógicamente, cuando decimos educar en valores religiosos, nos estamos refiriendo a que el Estado debe fomentar los valores religiosos de su propia sociedad, como fomenta la cultura, el deporte, etc. Pero serán los padres quienes decidan si sus hijos reciben formación religiosa o no. Otra grave consecuencia de lo políticamente correcto en el tema de la libertad de conciencia es que ello ha trascendido al ámbito familiar, de forma que muchos padres tanto quieren respetar la libertad de conciencia de sus hijos para que sean sus hijos los que decidan cuando sean mayores sobre sus propias creencias religiosas, que les generan un vacío moral que en ocasiones tiene consecuencias muy graves y lamentables. Con una cierta frecuencia aparece en la prensa que un par de amigos o un grupito de amigos de familias estables, integrados, con educación y sin problemas, se dedican a realizar actos incívicos y algunos sumamente inhumanos, vandalismo, palizas a ancianos, tortura a indigentes, etc.
y lo hacen para divertirse. Cuando los padres se enteran, no dan crédito a lo que hizo su hijo, no comprenden cómo su hijo pudo hacer una cosa así. En estos casos los padres suelen pensar que la culpa es de los amigos, pues su hijo no es malo y añade, nosotros no le enseñamos cosas así. Pero cuando se analiza el comportamiento se detecta que existe un vacío moral en la persona. Nadie se imagina que unos padres no enseñen a sus hijos a leer y escribir, alegando que cuando sean mayores de edad ya decidirán si quieren aprender o no. Es más, si unos padres actuaran así, a todos nos parecería bien que el Estado tomase medidas para que esos niños reciban la educación que le corresponde. Sin embargo, en base a lo políticamente correcto, nos parece bien que los niños crezcan carentes de valores morales para respetar su libertad de conciencia. En la formación de la persona, la asimilación de principios morales es tan importante como saber leer y escribir. Por último, tenemos que decir que este afán de los políticos de hacer una sociedad carente de valores morales al amparo de la libertad de conciencia no siempre es fruto de querer aparentar que se es demócrata, sino que muchos de estos políticos son perfectamente conscientes que la carencia de valores morales facilita la manipulación de grupos concretos de la sociedad, al facilitar que asuman las consignas políticas como si fueran dogmas de fe, al punto de estar dispuestos a dar la vida no por la sociedad en la cual viven, sino por defender la ideología política de unos políticos que no arriesgan nada y viven como dioses. Resulta irónico que estos políticos hablen de libertad de conciencia cuando lo que pretenden es todo lo contrario, tener gente amoral que es más fácil de adoctrinar y en definitiva de controlar.